Normas para citar múltiples autores en Vancouver. Citar múltiples autores en estilo Vancouver. Uno de los retos comunes al escribir referencias en estilo Vancouver es saber cómo citar correctamente cuando hay varios autores en el artículo o documento. Vancouver tiene reglas claras para manejar diferentes casos, ya sea que haya 3, 6 o más de 20 autores. Este tema les permitirá aprender las reglas esenciales y cómo aplicarlas correctamente en sus textos. En publicaciones científicas, los artículos suelen tener varios autores. En el estilo Vancouver, se establecen normas específicas para listar los nombres de múltiples autores, dependiendo del número de participantes. Citar hasta 6 autores. Cuando un documento tiene hasta 6 autores, el estilo Vancouver requiere que todos los nombres sean listados. Es importante seguir el orden en que aparecen en el documento original y mantener el formato de apellido e iniciales, sin incluir puntos entre las iniciales. Para documentos de 1 a 6 autores se incluyen los nombres de todos los autores. El formato es apellido seguido de iniciales separados por comas, sin puntos entre las iniciales. Ejemplo: Smith, J, Lee, T, Brown, R, punto. Estamos listando en este momento 3 autores. Cuando un documento tiene más de 6 autores, se citan solo los primeros 6 seguidos de la expresión et al. Et al indica que hay más autores en este equipo de trabajo. Esto ayuda a simplificar la referencia manteniendo su claridad. La cita con más de 6 autores para documentos con 7 o más autores se listan los primeros 6 autores y se añade la palabra et al después del 6º autor. Ejemplo: Smith J, Lee T, Brown R, White S, García M, Kim H, et al. Esto significa que existen en este equipo de trabajo más colaboradores. Orden y formato. Es fundamental respetar el orden en que los autores aparecen en el documento original, ya que refleja la contribución de cada uno. Además, recuerden que en el estilo Vancouver no se utiliza la palabra y ni en el símbolo cursivo de y entre los autores. Mantener el orden original de los autores, tal como aparece en la publicación, es una regla Vancouver. Usar coma para separar a los autores. No usar la palabra y o signos como la cursiva de y entre los nombres. Citar autores corporativos. En algunos casos, el autor puede ser una organización como la Organización Mundial de la Salud o una institución académica como la universidad en la que estudian. En estos casos se utiliza el nombre completo de la organización como autor principal. Cuando el autor es una organización o institución, citamos el nombre completo de la entidad. Ejemplo: la World Health Organization, no vamos a abreviarla como WHO. Si es combinado, tenemos a veces autores individuales y autores corporativos.
listamos primero los nombres y posteriormente los nombres corporativos. Uso de et al en textos y referencias. La frase et al no solo se usa en la lista de referencias, sino también en el cuerpo de texto para acortar la lista de autores. Esto facilita la lectura sin perder información clave. En el cuerpo del texto se utiliza la palabra et al para resumir autores múltiples. Y en la lista de referencias se aplica solo cuando hay más de 6 autores. Ejemplo, en texto Smith solamente citamos el primer nombre et al. 2022. Citar colaboraciones internacionales. En publicaciones masivas, como ensayos clínicos, suele citarse el grupo colaborativo, en lugar de listar a todos los autores individualmente. Esto ayuda a evitar referencias extensas e innecesarias. En estudios corporativos, grupos grandes de autores, se cita el nombre del grupo colaborativo seguido de los autores principales si aplica. Ejemplo, aquí tenemos un grupo colaborativo que se llama The COVID-19 Vaccine Group, Smith J. Litty, et al. Reglas para citar autores con apellidos compuestos. Algunos autores tienen apellidos compuestos. En este caso, casi siempre son los apellidos hispanos. Es esencial conservar el formato correcto, especialmente si están unidos por un guión. Este detalle puede variar según el idioma de la publicación. Apellidos compuestos. Conserven ambos apellidos unidos por un guión si aplica. Ejemplo, Ramírez López es un guión. Tenemos un guión entre el Ramírez y el López. García Sánchez. P. Su nombre es abreviado. Sin guión, tratar como un solo apellido. Ejemplos prácticos. Aquí tenemos ejemplos prácticos que resumen cómo citar correctamente documentos con diferentes números de autores. Noten cómo la regla cambia al pasar de 6 a 7 autores. Referencias con 6 autores: Smith J, Litty, Brown R, White S, García M, Kim H. Referencia con 7 autores: Smith J, Litty, Brown R, White S, García M, Kim H, et al. Acuérdense que las palabras abreviadas de et al tiene un punto final. Actividad práctica. Para concluir este tema, realizaremos una actividad práctica en la que deberán escribir una referencia completa siguiendo las reglas aprendidas. Esto les permitirá aplicar los conocimientos de forma concreta. Actividad práctica. Vamos a dar en el número 1 las instrucciones. Revisen el artículo proporcionado, identifiquen el número de autores y escriban la referencia según el estilo Vancouver. Ejemplo propuesto, número 2, artículo Advance in All Research, autores Johnson P, LT, Brown R, White S, García M,
Kim H, Taylor J, et al. Para concluir este tema realizaremos una revisión del resultado de la actividad práctica, siguiendo las reglas aprendidas. Esto les permitirá aplicar los conocimientos de forma concreta. Yo tengo aquí la propuesta Johnson P, Lee T, Brown R, White S, García M, Kim H, et al. Tenemos 6 autores, ¿verdad? Más de 6 autores, por eso ocupamos el et al. Advance in all research. Tenemos que es un journal en internet, corchetes, año, citado, año, mes, día. Ponemos el volumen, el número y de aquí a qué número de página van. Punto y seguido, disponible, la URL. Autores. Se citan los primeros 6 autores en el orden indicado, seguido de la palabra et al, para indicar que hay más autores en el equipo. Recuerden cómo estaba nuestro ejemplo. Estaba Johnson P, LT, segundo autor, Brown R, tercer autor, White S, cuarto autor, García M, quinto autor, Kim H, sexto autor, et al. El título del artículo es Advance in Research. El nombre de la revista All Journal, en este caso, es un nombre ficticio. El formato del documento tenemos entre corchetes Internet para especificar que es un recurso en línea. El año de publicación 2024 y la fecha de consulta, año, mes, abreviado, día. Detalle del volumen y páginas, volumen 45, número 3, de la página 123 a la 145. El enlace es el DOI, un enlace permanente con DOI, y les ponemos la liga, que en este caso también sería ficticio. Bueno, a continuación les listo las referencias bibliográficas para poder hacer un análisis más profundo de cómo situar a los autores dependiendo del número o los organismos en nuestras bases de datos y o nuestras referencias o citas.